21 de septiembre de 2020, 4 de la tarde.
60. ¿Cómo suena?
Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestros estudios. Continuamos estudiando al ser humano, en ese proceso emocional, mental, psicológico, tan complejo que es el ser humano. En ese ser humano, en el cual la punta del iceberg es el cuerpo físico, está rodeado de una ingente energía, que es la energía del amor, la energía de la sensorialidad, que se va vinculando íntimamente con la intuición y le permite sacar de su propia naturaleza interna el conocimiento superior que le ha de ayudar para marchar como un todo con la humanidad, porque todos formamos parte de la vida cósmica. Este ser humano es mucho más de lo que materialmente observamos. Por eso, enseña en la Escuela Rosacruz a los estudiantes a ir dentro de sí, a darse cuenta a cada momento de cuáles son sus emociones. Si sus emociones son negativas, debe estar atento y saber que esa emoción negativa, perversa, de ira, de emoción, de envidia, de celos, debe cambiarla, transmutarla en un estado de armonía, de positivismo, de acción fecunda. Si es pereza, convertirla en acción y voluntad. Si es pesimismo, convertirlo en optimismo. Si es tristeza, convertirla en alegría. Si es temor, transformarlo en valor y en carácter, en decisión. También el estudiante debe estar atento a sus pensamientos constantemente. Evitar que deriven hacia el pesimismo, hacia imágenes de pobreza, de enfermedad, o hacia las perversidades en algún campo del humano existir. Todo debe ser mutado, cambiado por pensamientos de éxito, de positivismo, de riqueza, de salud, de progreso. Esta es la importancia de lo que es el ser humano en el campo totalmente subjetivo de su naturaleza. Pero podemos y debemos convertirlo en plenamente objetivo a lo largo de la evolución. Debemos estar atentos constantemente a nuestras imágenes. Si las que estamos cultivando nos ayudan a elevarnos y perfeccionarnos y dignificarnos, o si nos están envileciendo, desviando de nuestro aspecto sensorial y anímico y llevándonos al fracaso. Tenemos el derecho a ser ricos, tenemos el derecho a ser exitosos, a ser sanos, a ser felices, a ser bellos, pero hay que esforzarse. No es solamente pagar un dinero para que nos hagan una cirugía y por fuera nos embellezcan. Es una energía interior. Es la fuerza del espíritu, de la vida interna, la que modela nuestra naturaleza externa. Una persona que internamente es bella, externamente lo será. Que internamente es feo, deshonesto, negativo, pesimista, externamente irá progresivamente manifestando en su naturaleza orgánica, fisiológica, fisonómica, esa misma característica interior. Hay rostros hermosos que con el tiempo se van volviendo desagradables.
hay una faceta desagradable en el aspecto psicoanímico de esa persona y en su interioridad esa energía que está modelando su naturaleza física. Hay una obra que nos aclara, nos ilustra ese proceso. El retrato de Dorian Gray, que afortunadamente se consigue en película y fácilmente la pueden ustedes observar en internet. Recordemos esta obra, el retrato de Dorian Gray, como ese cuadro terminó teniendo algunos aspectos mágicos, mediante los cuales Dorian, el protagonista, cada vez que cometía alguna fechoría, algo innoble, el cuadro iba deformando sus facciones, aunque él no cambiaba nunca, siempre se mantenía eternamente joven y precioso, hasta que el cuadro termina totalmente el rostro en una deformidad terrible. Les recomiendo la película o leerse el libro. No es hacer dietas extrañas para modelar el cuerpo, es imaginar cómo la salud fluye en la naturaleza interna. Esta es la manera como la ciencia Rosacruz enfoca la naturaleza del ser humano. En esa naturaleza tenemos el aspecto objetivo relacionado con el sistema nervioso cerebroespinal, que está directamente relacionado con la fisiología orgánica, y el sistema nervioso autónomo o gran simpático relacionado con la naturaleza subjetiva. Allí tenemos esa eterna dualidad. Una del aspecto totalmente consciente, voluntario, el sistema nervioso cerebroespinal, que libera los pensamientos, actos volitivos, y el sistema nervioso autónomo, que rige la actividad glandular, hormonal en nuestra propia naturaleza. En esa dualidad el ser humano se debate constantemente, en una tratando de actuar voluntariamente, en la otra subjetivamente, a través del transconsciente, actuando en su interioridad aquellas energías que ha traído desde encarnaciones pasadas y que también ha ido cultivando a lo largo de esta encarnación, energías que se van manifestando progresivamente en la vida. Pero esas energías podemos dirigirlas conscientemente. Para ello, tenemos el sistema nervioso autónomo y la cadena glandular, las glándulas endógenas, que están directamente relacionadas con los chakras. Los Rosacruces tienen prácticas de meditación, de sublimación, de concentración. Una de aquellas prácticas que ya hemos entregado en otras oportunidades consiste en imaginar una luz blanco brillante que penetra en cada inhalación por el entrecejo. Se dirige a la médula oblonga, que está situada en la cima de la médula espinal, en la zona occipital de nuestro cráneo. Y luego esa energía, como luz blanca, desciende por los nervios neumogástricos hacia el corazón. Luego, cuando exhalamos la respiración, imaginar que esa luz blanca que se encuentra en el corazón se irradia como amor, como paz, como fuerza moral, como felicidad, como éxito, como salud a todos aquellos, a toda la humanidad, a todos los seres sin excepción. Pero especialmente se puede hacer a aquellos a quienes se les quiere prestar un servicio de salud y armonía. Porque el estudiante Rosacruz siempre está pensando en los demás, siempre está cultivando el altruismo, sabe que lo que hace por otros lo está haciendo también por sí mismo, pero no piensa eso de una manera egoísta, lo hace por amor a los demás, porque es lo que debe sembrar el ser humano, el amor, la fraternidad, el altruismo, como características primordiales de nuestra vida. En la infancia, al niño se le enseña cómo ser, cómo portarse, cómo actuar, cómo pensar. Y se va formando una especie de cliché.
en lo cual formará la personalidad de ese niño cuando algún día sea adulto. Estamos hablando de la personalidad y no de la individualidad. La personalidad es lo que está constituido por nuestros pensamientos, emociones, instinto y acciones, forjando el destino de cada uno de nosotros. La individualidad es lo bello, lo interno, lo sublime, lo espiritual. La individualidad es la conciencia unida a la sensibilidad y la imaginación creadora que harán de esa persona común un ser superior. Pero lo que nos enseñan desde la infancia, en la escuela, colegio, universidad, es formar la personalidad. Y la personalidad nos hará ser como cualquier otra persona. A veces arrogantes, a veces vanidosos, otras veces falsos, hipócritas. Porque todos tenemos un poquitico de esto, de aquello, de lo otro, porque eso es parte de nuestra naturaleza humana, porque es lo que hemos visto desde niños en nuestros hogares. En el hogar no dicen, no debes mentir, pero si tocan, nos dicen, no debes de mentir. Le dicen al niño, pero si tocan a la puerta, dice, diga que ya no estoy. Entonces, esa ambivalencia en la que crece el niño, decidir qué es lo correcto y qué no, tenemos que inculcarles siempre el sentimiento de la verdad, la belleza y el bien. Inculcar en ellos el culto a la belleza a través de la naturaleza, que tome contacto con la naturaleza la mayor parte posible del tiempo. Así los niños aprenden a admirar la belleza de las flores, de los árboles, de los ríos, del campo, de las montañas. Y cuando llegue el momento de la adolescencia, aprenderán a admirar la belleza de la otra polaridad. Que los niños aprendan a adorar a sus progenitores. Y eso se logra cuando se le entrega tantísimo amor a los hijos. Algo que no es nada difícil, es lo más natural. Viene la adolescencia y es tremenda porque la fuerza del deseo, la fuerza emocional impacta tremendamente la naturaleza interna de esos jóvenes, de esas jovencitas. Entonces, es más como ellos actúan a través de la influencia que ejercen otros de su misma edad sobre ellos. A través de la energía que ejerce el medio ambiente en ellos, las modas, la tecnología. Hay que ser cuidadosos con los adolescentes, enseñarles el culto a la vida, la responsabilidad que se debe tener con la energía generadora, enseñándoles que no se debe utilizar sin amor, enseñarles el respeto a ese poder para que lo usen ojalá solamente al llegar a la edad adulta, cuando sean responsables de esa tremenda energía que ha dado origen a todo cuanto es y existir pueda. Hay que enseñarles a los adolescentes el valor del amor, pero el amor no como conjugación de dos cuerpos para la satisfacción del instinto. Hay que enseñarles el valor del amor como compartir, como fraternidad, servicio, altruismo, bondad, sentimiento bello que ha de inundar nuestra vida. Ese es el valor del amor. Así se irá forjando y formando una humanidad diferente. Por supuesto que en esa etapa difícil de la adolescencia no se verán los resultados inmediatos. Solamente cuando el cuerpo mental, la energía mental empiece a actuar después de los 21 años, se podrá comenzar a ver los frutos de lo que se les ha enseñado desde niños y luego como adolescentes. Esos frutos harán que una humanidad superior pueda surgir sobre la faz del planeta, una humanidad fraterna, más sensible, mística y espiritual. La energía subconsciente en nuestra naturaleza se canaliza directamente desde el universo y actúa a través de la subjetividad del sistema nervioso autónomo y de la cadena glandular, que se trabaja a través de la respiración, pero nosotros no hablamos de respiración, sino del aliento, del alentar,
que es respirar con mística. Permitir que fluya libre, suave, espontáneamente el aliento, tanto en su proceso de inhalación como de exhalación, pero unido con la imaginación a la visualización de una luz blanca, que al inhalar penetra por el entrecejo, se acumula y aumenta su voltaje en la médula oblonga y luego llega al corazón. Y al exhalar se convierte en esa luz radiante que llega hacia toda la humanidad. Al hacer esto en nuestra meditación podemos de esa manera enlazarnos a través del amor con otras personas. Si se sabe de personas que están sufriendo moralmente, podemos imaginarlas frente a nosotros y visualizar que esa luz que llevamos hasta el corazón se convierte en un radiante color dorado que inunda el corazón de esa persona y luego su campo magnético, energético, áurico, y le imaginamos en armonía y le hablamos con la lengua del pensamiento y le deseamos paz, felicidad, prosperidad. De esa manera estaremos ayudando a otras personas que están sufriendo. Esto forma parte del entrenamiento mágico magnético del estudiante Rosacruz, porque la magia no es presdigitación, no es mover las manos más rápido de lo que la vista puede percibir en un momento determinado. Es manipular a través de la imaginación las energías del magnetismo universal que han de servir para mejorar la vida y la evolución no solamente de uno, sino de los demás, porque en la medida que servimos a otros, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Aquel ser de gran evolución, Jesús dijo, lo que haces por otro, lo hacéis por vosotros mismos. De esa manera vamos cosechando lo que vamos sembrando. Entreguemos a otros lo que queramos para nosotros. Hagamos a otros lo que queramos que hagan por nosotros. Esto es una ley importantísima de la evolución y de esa manera podemos recibir de los demás lo que les estamos entregando. Si una persona está enferma, podemos visualizar a esa persona frente a nosotros en nuestra meditación y después de inhalar esa energía cósmica que forma parte de nuestra vida misma, incrementamos su voltaje en la médula oblonga y posteriormente en el corazón. Con esa energía podemos inundar el órgano o los órganos enfermos de la persona y visualizarla sana. Pero si estamos enfermos, podemos también visualizar esa energía que penetra desde la misma vida universal a nuestra naturaleza, entrecejo, médula oblonga, corazón. Acumulamos en el plexo solar y desde allí las llevamos al órgano u órganos enfermos e imaginar que logran la armonización o recuperación de nuestra propia naturaleza. ¿Qué es lo que hace el cirujano? Retira el estorbo, el tumor que está impidiendo la libre circulación de las energías vitales en nuestra naturaleza. Esa es la manera como se recupera la salud cuando es posible a través de la cirugía. ¿Qué es lo que hace el médico? Utiliza su conocimiento para que a través de determinadas sustancias se modifique la alteración vibracional, energética, química, que se encuentra en una parte del organismo para que vuelva a su normalidad. El médico no sana, el médico no cura. Favorece que la vida interna del paciente, esa energía transconsciente unida a la conciencia universal, sane a ese enfermo. Pero todos debemos aprender a sanar nuestra vida. Por supuesto, hasta donde nuestro karma lo permita, porque hay siempre limitaciones de alguna lección que tenemos que aprender, de alguna situación moral, emocional, anímica, física que tenemos que superar. Muchas personas piensan que la salud depende de lo que comemos o de lo que dejamos de comer. Es una verdad a medias. Hay alimentos que tienen una acción nefasta en la salud y hay otros alimentos que no ejercen ninguna actividad provechosa en nuestro organismo. Hay personas que un alimento les cae muy bien. Hay otras personas a quienes ese mismo alimento les enferma. De manera que no es el alimento en sí mismo, es la naturaleza interna de cada persona que
le permite asimilar o que no pueda asimilar adecuadamente ese elemento, ese alimento que a otra persona sí le cae muy bien o que no le afecta. Generalmente, nuestra salud depende de nuestras emociones. Las emociones de cólera, ira, chisme, envidia, celos, constantemente afectan las energías en la función digestiva de nuestro organismo y por eso los alimentos que deberán ser asimilados adecuadamente no lo logran. De manera que la salud, aunque la alimentación es importante, es más importante nuestro estado interior. Una preocupación quita el apetito. Preocupaciones constantes provocan gastritis. Una fuerte preocupación paraliza el intestino o lo convierte en diarrea. Es decir, altera la función del colon. Son las emociones las que afectan nuestra naturaleza. Una expresión de cólera cristaliza la bilis en la vesícula biliar, produciendo los dolores tan intensos que algunas personas sienten. El temor cristaliza sustancias en los riñones, provocando también el dolor correspondiente en esos órganos. Pero la tristeza es la peor de todas las enfermedades. Cuando se está triste, el alma se contrae. ¿Qué es el alma? Las energías de la vida, la energía vital, emocional, mental, imaginal, sensorial, las cuales se cohíben en la propia naturaleza interna y el punto céntrico de proyección de esa energía, que es el corazón, comienza a funcionar mal hasta que finalmente falla. Es lo importante, el aspecto interno de nuestra naturaleza, y para eso está esa práctica de la subjetividad del ser humano, que es alentar luz blanca hacia nuestra propia interioridad y con ella sanar nuestro cuerpo. Pero si se sana el cuerpo es porque se sana el alma, y de esa manera podemos sanar el cuerpo y también el alma de los demás que están enfermos física, moral, anímicamente. Haciendo esta práctica todos los días, mañana y noche, debemos finalizar imaginando esa radiación dorada en nuestro corazón y diciendo con la lengua del pensamiento que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean en paz. Es un mantra que han repetido los estudiantes rosacruces, los maestros, los iniciados, desde hace miles de años. Mantra que constantemente debiera realizarse para ayudar de este modo a que la demás humanidad pueda salir de tanta dificultad, de tanto sufrimiento, de tanto dolor en el cual la humanidad se debate. El trabajo sobre el sistema objetivo de nuestra naturaleza, es decir, el sistema nervioso cerebroespinal, es a través del discernimiento. El discernimiento unido al entusiasmo y a través de la imaginación hace que el ser humano pueda lograr todo lo que quiera. Por eso, se debe tener un ideal. Quien cultive un ideal hará de su vida algo grande. Esto lo dijo algún pensador. Debemos tener un ideal. Ideal de triunfar en lo físico. Ideal de tener una salud perfecta. Un ideal de ser inteligente. El ideal de ser un sabio, de ser un místico, un artista. Ideal unido al calor del entusiasmo, unido a la fuerza de la emoción como acción fecunda y a través de la imaginación creadora, visualizándonos en ese camino de logros, de perfeccionamiento que habrá de llevarnos inexorablemente a aquello que estamos imaginando, deseando, buscando en todos los momentos de nuestra vida. Eso lo logramos por la actividad del sistema nervioso cerebroespinal, que son energías muy sutiles que circulan a través de la médula espinal y eclosionan en el cerebro, alimentándolo y permitiendo que el ser humano se convierta en lo que se llama una mente creadora. Pero realmente no es mente creadora, es imaginación creadora. La mente no es creadora. La mente es más concreta. La mente nos sirve para comparar, mientras que la imaginación nos sirve para crear. Por eso se enseña que la mente es comparativa, pero la imaginación nos permite ver. La imaginación hacia el genio, la imaginación hacia el sabio. Pensar, que es mente, es comparar. Imaginar es ver. Es aprender a imaginar lo que va desarrollando capacidades supremas en el ser humano, y aquellos puntos dormidos en el cerebro entran a funcionar.
Tenemos una serie de actividades en el cerebro que aún son desconocidas para la ciencia. A través de la resonancia magnética se han empezado a visualizar la actividad del cerebro cuando una persona tiene un pensamiento, una emoción, un sentimiento, una imagen, un deseo. De esta manera saben que hay secciones del cerebro relacionadas con la emoción, con la mente, con la imaginación, con el sentimiento, con la conciencia. Pero no es el cerebro la emoción, ni el pensamiento, ni la imaginación, ni la conciencia. El cerebro es el mecanismo, el aparato fisiológico a través del cual nuestro espíritu, la vida interna, utiliza para manifestar sus capacidades. Si el cerebro fuera la vida, si el cerebro fuera el pensamiento, entonces un cerebro podría seguir pensando una vez se le saque del cráneo a la persona, y eso no es posible. Para la ciencia actual, en el campo de la fisiología, el cerebro es el centro pensante, el centro de conciencia, el centro sensorial, el centro imaginal, el centro volitivo, porque obviamente han observado a través de la tecnología que hay energías que circulan en el cerebro, es decir, movimiento de electrones que hace electricidad, pero cuando esa persona está dormida, de momento esa persona ha quedado cesante en su actividad consciente, no subjetiva. Es tanto que uno empieza a soñar y se pueden recordar los sueños y muchas veces es consciente la persona que no está en su cuerpo, que está soñando o que está fuera de su cuerpo. Algo bastante interesante porque implica que la persona está desarrollando capacidades superiores al común de la humanidad. Pero cuando esa persona o ese cuerpo fallece, ¿a dónde se van aquellas capacidades? Aquellas cualidades que ya existían. Miremoslo desde el punto de vista científico. En estado de coma, dice el médico, el paciente, su cerebro no responde. Otras veces dicen, el señor no está muerto, pero horas después o minutos la persona puede despertar, incluso después de días, semanas o meses. De manera que no es el cerebro en sí mismo el que piensa, el que ama, el que actúa, el que se emociona. Es el espíritu. Y en el estado de coma, el espíritu está fuera del cuerpo. Por eso la medicina dice, no, está en estado de coma. Tu cerebro está inactivo o está muerto. El espíritu tiene este cuerpo físico como un instrumento que utiliza para manifestar sus capacidades y desarrollarlas progresivamente. A eso nos invita la Escuela Rosacruz, a que nos demos cuenta que somos más que cuerpo, que somos más que materia, que podemos ir y debemos ir a nuestra interioridad y a través de ella desarrollar las capacidades de amar, de imaginar, de entusiasmarnos, de tener acción fecunda, de utilizar el arte en su bello aspecto, como la música clásica, por ejemplo, de mejorar nuestra vitalidad y nuestra salud. De esa manera podremos empezar a diferenciarnos de la inmensa muchedumbre. ¿Pero diferenciarnos para ser diferentes y alejarnos de ellos? No. Diferenciarnos para ser diferentes, sí, pero para acercarnos más a los demás, para demostrarles que es posible cambiar, para demostrar que tenemos en nuestra interioridad todo el poder para mejorar nuestra vida y nuestra evolución, para ser felices, para ser sanos, alegres, prósperos, exitosos. Esa es una de las tantas finalidades de la Escuela Rosacruz. Vamos a continuación, entonces, con nuestros temas cabalísticos, en los que progresivamente iremos profundizando más y más esta extraordinaria y sagrada ciencia. Compartir pantalla, por favor. Listo, hermano. Gracias. La emanación de la vida, que comienza en el Ensof, se concreta en Kether, un centro o vórtice de actividad dentro de ese inmenso océano de fuerza, de vida, de conciencia, de voluntad que es el Ensof. Kether es la materia prima de la conciencia,
considerada microcósmicamente, y la materia prima de la existencia, considerada macrocósmicamente. Entonces, en nuestro microuniverso, ser humano, cuerpo, Kether es la materia prima de la conciencia. Pero a nivel macrocósmico, Kether es la materia prima de la existencia, de la formación del universo y de la existencia y manifestación de todo cuanto existe. A partir de Kether, el primer desbordamiento de las energías cósmicas genera un inicio de fuerza, una irradiación de energía poderosa correspondiente a Chokhmah. Pero inmediatamente el aspecto femenino, emanado desde el Ein Sof, le ofrece el polvo cósmico para concretarse en forma, Binah. Allí tenemos de Kether esa dualidad de fuerza, Chokhmah, y forma, Binah. La fuerza, el poder omnipresente de las energías inmensas del Ser Supremo, y Binah, el sustrato, el polvo cósmico, los quarks primero, luego los protones, los neutrones, luego los átomos, etc., para provocar como forma Binah la resistencia a la fuerza, y que la vida, insuflándose en esa fuerza y forma, dé origen a todo el universo y comience la evolución. Fuerza y forma son la razón de ser de las polaridades activa, Chokhmah, y pasiva, Binah, conocidas como los pilares activo y receptivo de la emanación del Ein Sof, siendo la relación entre ellos la vida, el ritmo cósmico o armonía de los contrarios. Si como punto inicial de ese proceso está Kether, llamado la corona de la creación, el primum mobile, el punto focal en el límite universo, la fuerza está en Chokhmah, llamado la sabiduría, esfera eminentemente masculina e irradiante. Es el Yod cósmico, presionando al G cósmico, Binah, llamado la inteligencia, el polvo cósmico, sustancia raíz cósmica o materia primordial, para hacer posible toda la evolución. En ese primer ternario de Kether, Chokhmah y Binah están los llamados tres grandes logos. Kether, el Padre Cósmico, Chokhmah, el Hijo Cósmico, y Binah, la Madre Cósmica, o permutación también, el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el divino ternario en el universo, incomprensible para nuestro intelecto, pero que tienen su reflexión respectivamente en el centro de nuestro cerebro, en la comisura gris, Kether, en la glándula pineal, Chokhmah, en la glándula pituitaria, Binah. En los niños, la glándula pineal es fuerte, fresca y más grande que en los adultos, liberando gran cantidad de energía y de sustancias vitales. Siendo un centro psíquico-espiritual, hace de los niños seres de una actividad única. ¿Quién no se asombra de ver la actividad que ellos desarrollan en su infancia? Actividad que los adultos no seríamos capaces de emular porque agotaríamos el vehículo. Lo logran porque la raíz de la fuerza, Chokhmah, está intacta. Por eso son brillantes, inteligentes, luminosos. Por eso tienen tanta imaginación, capacidad y lozanía, porque están mucho más cerca de la fuente original del alma del mundo. Chokhmah. Un momento, por favor. Chokhmah, la raíz de la fuerza, se convierte en el fruto del árbol del conocimiento, glándula pineal, porque a lo largo de la vida, a través de la sublimación de la energía no malgastada en la esfera de Yesod, esta se eleva por el epéndimo, canal nodular central de la espina dorsal, hasta llegar a esa glándula para devolverle su fuerza, su energía y su poder. Así es como encontramos al sabio, al mago, al psíquico, al líder, porque saben que la fuerza, teniendo su raíz en Chokhmah,
debe retornar después de haber comulgado con la esfera de Yesod para elevarse nuevamente hacia las esferas superiores como conciencia. Binah, la esfera de la forma, la glándula hipófisis, es un centro de naturaleza psico y fisiológica. Recibe las energías del alma del mundo y se encarga de convertirlas en hormonas para que el progresivo desarrollo y sostén de todo el organismo se dé, permitiendo que las demás glándulas endógenas trabajen en armonía. Siendo la esfera de Binah la razón misma de la forma, nos está condenando a la anquilosis, al endurecimiento y a la muerte. Qué ingente es la sabiduría cabalística. Qué inmenso conocimiento de este árbol prodigioso de la ciencia, del bien, del mal, de la vida, de la armonía, de la conciencia, de la inteligencia y del saber, porque la sabiduría cabalística enseña fisiología, astrología, astronomía, medicina, magia, química, física y todos los conocimientos que imaginar podamos. La Cábala, siendo divina en su origen, nos muestra el sendero del perfeccionamiento gradual, de lo que debe ser la conquista del árbol del conocimiento, gracias a que el árbol de la vida, en su acortezamiento dentro de la forma, nos permite tener un vehículo para adquirir experiencia. Recordemos, el árbol de la vida es el sistema nervioso autónomo o gran simpático, cuya raíz está en la glándula hipófisis y sus frutos en la esfera de Yesod, centro generador. El árbol del conocimiento es el sistema nervioso cerebroespinal, cuya raíz está en la zona sacrocoxigia, Malkut Yesod, y sus frutos están en Kochmah, la glándula pineal. El uno es del descenso de las energías desde los planos más elevados del cosmos, el árbol de la vida, que tiene su raíz en Binah y sus frutos en Yesod. Y el árbol del conocimiento es el reascenso de esas energías a través del sistema nervioso cerebroespinal, columna dorsal hasta el cerebro. Y el árbol de la armonía, el del ascenso a conciencia, es cuando esas energías comulgan con la esfera del corazón. Las energías de Yesod Malkut comulgan con la esfera del corazón Tiferet, proporcionando progresivamente la conciencia de edad en el tálamo óptico. Y algún día, el adaptado y el perfeccionamiento como humanos en Kether, en la comisura gris. En la gradación de las energías del Logos, la mónada, nuestra chispa virginal, nuestro espíritu divino, nuestro espíritu virginal, tomó contacto con la materia, el espíritu virginal, Kether, la mónada, tomó contacto con la materia gracias a la eclosión de las energías en el árbol de la vida, sistema nervioso autónomo y cadena glandular. Actuando en los 4 mundos, que ya los estudiamos aunque someramente, para favorecer el despertar dentro de la forma, para hacer posible la diferenciación de conciencia. En el desarrollo embrionario, la marcha etérica del zoospermo al fecundar el óvulo constituirá la médula espinal, el árbol del conocimiento, cuyo fruto se localiza en la glándula pineal, Chokhmah. Paralelamente, otra corriente de energía, estamos hablando del óvulo fecundado. A través del microscopio, el científico observa el óvulo, una célula, y cuando el espermatozoide penetra la membrana celular y deja la cola, cauda, afuera, y luego observa la diferenciación celular, como el material nucleico, ADN del espermatozoide, busca el material genético, ADN del óvulo, y se fusionan, y comienza la diferenciación celular, diferenciación progresiva, en donde esa célula, ese cigoto, que ahí se llama una célula fecundada, se divide en 2 a través de la mitosis. Cada una de estas se divide otra vez en 2, quedan 4 y así sucesivamente. Es lo único que se ve en el microscopio. Pero el óvulo tiene un arquetipo de un ser humano en miniatura, hombre o mujer, según el caso. Y el clarividente observa cuando el espermatozoide penetra el óvulo, observa cómo sigue una marcha etérica y forma un canal, se llamará el notocordio, que será la columna vertebral primitiva. Y después de que termina ese recorrido,
por decir algo, de sur a norte, imaginemos que estamos de pie y que ese espermatozoide haya fecundado al óvulo por la base, por la parte inferior de ese óvulo, imaginémoslo. Entonces el clarividente observa cómo hay una marcha etérica para formar el notocordio. ¿Qué es el notocordio? La columna vertebral primitiva. Es el arquetipo etérico que formará a su alrededor la columna vertebral y sus anexos. Después de que ha hecho ese recorrido, por ayudar a nuestra imaginación de sur a norte, comienza inmediatamente otro recorrido de norte a sur. Otro canal etérico de energía, un molde arquetípico que formará la cadena glandular y el aparato digestivo. Cadena glandular que tiene su raíz en la glándula hipófisis, y luego tenemos que de allí se deriva esa fosa que formará la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos. Una línea que va en un sentido y otra en otro sentido. El científico observa al microscopio únicamente la duplicación celular, nada más. Pero allí están esos arquetipos, gracias a que el óvulo tenía esa figura de ser humano, varón o dama, según el caso, ya allí preexistente. Repito, en el desarrollo embrionario, la marcha etérica del zoosperma fecundar el óvulo constituirá la médula espinal, el árbol del conocimiento, cuyo fruto se localiza en la glándula pineal, esfera de Hoffman. Paralelamente, otra corriente de energía, siempre la eterna bipolaridad o dualidad, inicia su desarrollo a partir de la glándula hipófisis, cuya escisión originará el tubo digestivo embrionario, que será nuestro árbol de la vida. Una corriente que asciende, otra que desciende, para que la serpiente se muerda su propia cola. Serpiente, es decir, la vida. Por un lado, la energía ígnea, fojática, de fuego, del sistema nervioso cerebroespinal primitivo. Por la otra, la energía substancial del aparato digestivo. Allí tenemos el fuego y el agua. Allí tenemos esa doble triángulo llamado la exalfa, en donde un triángulo está representado en rojo, ascendiendo el fuego del sistema nervioso cerebroespinal para convertirse en conciencia en el ser humano ya en su desarrollo, en su evolución humana. Y el otro triángulo azul que desciende, las aguas, porque se convierte en las aguas de la vida, la esfera sustancial, el centro generador, para permitir la perpetuación. Es extraordinario el conocimiento esotérico. Y ese es un conocimiento alquímico, pero también es cabalístico. Y también es científico. El diagrama cabalístico del árbol de la vida ayuda un poco la imaginación en la meditación acerca de estos procesos. El verdadero árbol de la vida tiene su punto focal en la glándula pituitaria, hipófisis, esfera de Binah, y recorre el cuerpo como energía sutil, el alma del mundo a través del sistema nervioso autónomo y como sustancia a través del aparato digestivo y de las glándulas de secreción interna. Entonces, ese árbol de la vida, el árbol uno en esencia, triple en manifestación. Uno, el sistema nervioso autónomo, que constituye el simpático y parasimpático, y que se encarga de todos los procesos subjetivos de nuestra naturaleza. No nos damos cuenta de la circulación de la sangre, ni de la digestión, ni de la producción de hormonas, ni de nada de sus procesos internos. Ese es el árbol de la vida, ese es el sistema nervioso autónomo. Pero además lo complementa ¿qué? La cadena glandular, cuya raíz está en la hipófisis, el suelo glandular con sus 15 hormonas, rigiendo todas las demás glándulas endógenas. Y el triple aspecto lo complementa el tubo digestivo, que tiene su orificio inicial en la boca, recorre todo el centro de nuestro cuerpo y termina en la zona anal. Los cabalistas, comprendiendo que esta es la ciencia que estudia el aliento del verbo de la vida,
le rinden culto místico y espiritual al aliento. Porque a través del aliento, mediante el árbol de la armonía, ¿cuál es el árbol de la armonía? El 10º par craneal, que nace en la base del cerebro, en el piso del cuarto ventrículo. Ese 10º par craneal se encarga de nuestra respiración, inerva el cuello y sus anexos, patimos, el tórax, los pulmones, el corazón, la zona gástrica, la zona ventral. Ese es nuestro árbol de la armonía, el aliento, que tiene como cuerpo físico la respiración. Mediante el árbol de la armonía, a través del aliento, comulgamos constantemente con el alma del mundo, con la vida del universo, que en su acortezamiento se profundiza en la esfera de Yesod, esfera generadora, para convertirse en el verbo creador, y en su elevación para convertirse en ultra senso conciencia. Los maestros del lejano oriente decían, solo aquel que busca dentro de sí el conocimiento adquiere sabiduría, mientras que aquellos que se dedican a aprender de lo que escuchan los demás o a través de los libros tienen conocimiento, pero no sabiduría. La Cábala enseña a introvertirse para buscar el conocimiento acumulado durante milenios, para convertirlo nuevamente en parte de nuestra vida, en la razón de ser de nuestra evolución y de todas las posibilidades que tenemos para deducir. Se logra revirtiendo con la imaginación y con la sensibilidad del fuego de la vida, que es el poder de la divinidad. Este poder de la divinidad, el fuego de la vida, es Cábala. La Cábala no es la tradición rabínica hebrea. La Cábala es el poder de la divinidad. El fuego ígneo. Kaf. Es ese poder ígneo, fojático, eso que nos hace calentarnos en el connubio. Kaf. Al. Es el aliento de la vida infinita, el alma del mundo, que traemos a través del aliento a nuestra naturaleza sin darnos cuenta. Y es el aliento de la vida individual, orgánica, formal. De manera que Cábala, ya dejemos de pensar que Cábala es la tradición rabínica de Israel. Cábala es el aliento ígneo del poder germinal, del poder de la simiente, el cual debemos retornar hacia los centros superiores a través del árbol del conocimiento, mientras que el árbol de la vida permite la eclosión de las energías del cosmos, que emanadas por densificación o por acortezamiento sucesivo, llegan hasta este mundo físico, hacia nuestra esfera de Malkut, cuerpo denso, esfera generadora y coxis. Pero es allí donde esa misma energía que es la vida del universo debe ser revertida conscientemente a través del árbol del conocimiento, sistema nervioso cerebroespinal, para convertirlo en sensibilidad y en conciencia. La sustancia blanca, es decir, la sustancia seminal, esa simiente, no desperdiciada, no malgastada en las locuras psicogenésicas, es reabsorbida a través de la linfa. De allí pasará la circulación sanguínea y luego los plexos coroides en el cerebro, donde se filtrará como líquido cefalorraquídeo la quintesencia de la sangre. Esa sustancia blanca que ha sido reabsorbida va a regenerar el sistema nervioso cerebroespinal, el árbol del conocimiento, pero también el sistema nervioso autónomo o árbol de la vida. Recuerden, no es la sustancia la que se convierte en el líquido cefalorraquídeo. La sustancia reabsorbida, no malgastada en las locuras eróticas, se reabsorbe vía linfático, torácico, abdominal, y luego es depositada en la vena cava a la entrada, antes de la entrada de la aurícula derecha del corazón. Es decir, esa sustancia se mezcla con la sangre. La sangre después pasará a través del ventrículo derecho del corazón a los pulmones para ser oxigenada. Regresará a la aurícula derecha del corazón, ya como sangre oxigenada arterial. Pasará al ventrículo izquierdo del corazón y de allí a través de la arteria aorta. Esa sangre será dirigida a todo el organismo. Pero esa sangre pura, arterial,
Cuando llega a los plexos coroides en el cerebro, allí se filtra. De la sangre más pura se filtra esa sustancia cristalina, el líquido cefalorraquídeo, instrumento de la conciencia, además de nuestro cerebro, es el líquido cefalorraquídeo. Esa sustancia blanca que ha sido reabsorbida, mezclada con la sangre, transmutada, y luego como sangre arterial pura irá a regenerar el sistema nervioso cerebroespinal, el árbol del conocimiento, pero también regenerar el sistema nervioso autónomo o árbol de la vida. Mientras que el árbol de la armonía se espiritualiza mediante el aliento que asciende en el descenso y el aliento que desciende en el ascenso. Esa es una frase para meditarla. El aliento que asciende en el descenso con el aliento que desciende en el ascenso. El árbol de la vida permite que las energías del cosmos puedan ser recibidas para que nuestro cuerpo cumpla todas las funciones y actividades que necesita. El árbol del conocimiento permite retornar aquella energía que ha llegado a la esfera de Yesod y elevarla por la escala de Jacob hacia los centros cerebrales para que se convierta en senso-conciencia. El árbol sefirótico muestra tres rutas o senderos. El árbol sefirótico muestra tres rutas o senderos. Uno es el sendero del místico, el pilar del medio. Otro es el sendero del psíquico, el pilar de la severidad. El otro es el sendero del ocultista, el pilar de la misericordia. El sendero del psíquico corresponde a las energías que viniendo del cosmos como magnetismo universal penetran a través de Binaj, en el sistema nervioso autónomo para hacer posibles los mecanismos orgánicos psico y fisiológicos subjetivos. Se llama el sendero del psíquico porque quien únicamente trabaja en el sendero lunar o árbol de la vida desarrolla facultades psíquicas, conciencia astral, clarividencia, telepatía, pero no una conciencia superior ni sensibilidad conscientiva, aunque relativamente estará superando la negatividad de sus instintos y de sus vicios. El sendero del esoterista corresponde con las energías que ascienden en el microcosmos como magnetismo personal a través del sistema nervioso cerebroespinal para hacer posible la relativa actualización de conciencia. Glándula pineal, Hochbach. El esoterista, que es un científico en el campo del desarrollo interno, despierta no solo las facultades psíquicas y voluntad inquebrantables, sino también la potencia anímica que tiene latente. Es el sendero solar que corresponde al árbol del conocimiento. El árbol de la armonía es el sendero del medio. Es el trabajo interno a través del neumo gástrico para que el aliento de la vida universal que tiene como imán la esfera del sacro, Malkut Yesod, pueda revertirse con la mayor mística y armonía posibles hacia la esfera de Tiferet, corazón, y allí finalmente llegar a la esfera de Da'at, conciencia, y de Kether, la mónada, para exclamar con el cristificado: yo y mi Padre somos uno. La síntesis del árbol de la vida, sistema nervioso autónomo, y el árbol del conocimiento, sistema nervioso cerebroespinal, es el árbol de la armonía, que tiene como fundamento el 10º par craneal, el neumo gástrico, de neuma que significa aliento, y gástrico, de gastros, estómago. Porque este nervio sumerge sus terminaciones nerviosas tanto en los pulmones, neuma, aliento, como en la zona abdominal, gastro, estómago. Hasta allí se pierde para el anatomista. Pero el ocultista sabe que la energía sigue profundizándose por canales etéreos más sutiles hasta llegar a la esfera del sacroplexo, en la esfera de Yesod. ¿Cómo poner en actividad el árbol de la armonía? A través del aliento místicamente trabajado y mediante el lenguaje, que es la exteriorización del verbo de vida que, activado por la imaginación, genera las ideas y el pensamiento.
Por eso el lenguaje es sagrado para el cabalista, quien sabe que la palabra es una modalidad ultérrima de las energías del verbo de la vida puestas en actividad. Tiene la posibilidad de convertirle en un Dios, si lo que habla es espiritual, o de convertirle en el más perverso de los seres, si su lenguaje es destructivo y mundano, pues depende de la dirección que le demos al verbo de la vida, energía progenésica a través del lenguaje. La imaginación, la sensibilidad y el lenguaje son los encargados de dirigir como mecanismos psicofisiológicos la energía de la vida a cualquier parte de nuestro ser en donde ella actuará en un momento determinado. Bueno, hasta allí entonces nuestro estudio de hoy. Les agradezco mucho su atención, su paciencia y su persistencia. Feliz tarde. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto.